Amor a los enemigos, según el Evangelio de San Lucas. Pero yo os digo, a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que te tome lo tuyo, no se lo reclames. Y al que querráis que os hagan, y lo que querráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que os aman. Si hacéis bien a los que os hacen, si hacéis bien a los que os lo hacen, a vosotros ¿qué mérito tendréis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Aquí Jesús nos da las claves para ser hijos de Dios. Hay que amar a los que nos odian, nos persiguen, nos hacen daño. Hay que darle a los que no nos dan. Hay que hacer todo, prácticamente lo que la humanidad hace y ve como justo como justo el proceder del hombre. Hay que hacer todo lo contrario. Porque Jesús dice que si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Hacen lo mismo los pecadores, hacen lo mismo todo este tipo de las mafias, hacen lo mismo todo este tipo de personas corruptas, hacen lo mismo todos estos que no cumplen su palabra. O sea, tenemos que amar a los que no nos aman, perdonar a los que no nos perdonan, rezar por ellos, orar por ellos. Rezar y orar es lo mismo, es hablar con Dios a solas, como Jesús nos pide en nuestra recámara, en nuestro aposento. Tenemos que ser el auxilio de los demás, hermanos. No podemos despedir a nadie vacío, como dice Jesús. Tenemos que dar, cansarnos de dar, para que así Dios que está en el cielo nos dé siempre a nosotros y no nos falte nunca de nada. O sea, quiere decir que no podemos seguir esa receta impuesta por la humanidad, esa receta corrupta, esa receta de dar para recibir, esa receta de hacerse la persona grande, inclusive de creerse Dios porque lo tiene todo en el mundo, aparentemente, hasta que no le llegue su hora. De realmente de ser ese ser que vive para sí mismo, que está cerrado en un círculo, que no quiere muchas veces ni hablar con los demás. Tenemos que dar y hacer todo lo contrario a lo que hace la humanidad para ser dignamente hijos del Altísimo. Eso nos dice Jesús. Y eso fue lo que Jesús hizo en este mundo. Dar, dar, dar y dar. Y si alguien le pedía prestado, él no le decía, pues tú me has prestado esto, devuélvemelo. Porque el que nos va a devolver con creces es Dios.
Por eso sí, si creemos en Él y si hacemos su voluntad. Porque realmente los que no creen en Dios, primero no hacen su voluntad y en segundo lo están negando. Claro, lo están negando porque Dios no se manifiesta a personas, a seres que no hacen su voluntad. Y segundo, bueno, porque están entorpeciendo que otras personas crean en Él. Que esto, las Sagradas Escrituras, el Evangelio lo condena muy fuerte, porque Jesús dice que hay de esos que le estropeen el camino hacia Dios, o sea, que les quiten pues el ánimo que tienen, el aliento que tienen de buscar a Dios, que sean piedra de tropiezo. Porque realmente le están quitando a la persona el destino, están cerrando el horizonte hacia el cielo, hacia Dios. Entonces Jesús nos dice que no condenemos a nadie, porque nosotros no somos dueños para condenar a nadie, ni juzgar a nadie, porque eso lo hace el mundo, que juzga, condena. Jesús nos dice que lo busquemos a Él, que lo busquemos a Él, que nos fijemos en Él, en su obra, en su ejemplo, en la grandeza de su ejemplo, que fue la salvación de la historia de la humanidad por medio de la cruz del Calvario y de su prédica. Que lo busquemos, el que no nos fijemos en lo que hacen los demás, pero sí que le digamos a los demás cuando fallan, para conducir a estos otros hermanos hacia Él. Este es el camino, así dice Jesús, concluye el Evangelio, así seréis hijos del Altísimo. Es un gran título, es un gran honor ser hijos del Altísimo, porque muchos creen que ya son hijos de Dios porque Dios los creó. No es esto, el apóstol Juan dice que para que ser hijos auténticos de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo y hacer su obra. Así pasaremos a ser hijos de Dios. Pasan a ser hijos, si no son criaturas de Dios. Claro, porque los que hacen la obra son los primeros y después, bueno, vienen las criaturas. Esta es reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Real Academia de San Fernando. Se la recomiendo y espero que la sigan.